Regresé a mi pueblo natal para arreglar la casa que heredé, y mi prima había convertido el patio en un estacionamiento público, cobrando entradas. Regresé a mi pueblo natal para encargarme de la casa que heredé tras la muerte de mi madre, una propiedad que llevaba años deshabitada desde que mis abuelos fallecieron y que, con el tiempo, había quedado al cuidado de nadie en concreto. Durante años, yo había vivido en la ciudad, ocupado con mis propios asuntos, mi trabajo, mi vida, mi independencia, y aunque nunca me desligué del todo de mis raíces, tampoco tenía intención de volver salvo por visitas puntuales. Sin embargo, cuando finalmente se completó el proceso legal de la sucesión, decidí hacerme cargo de esa casa con el objetivo de remodelarla por completo. No solo porque era un bien que me pertenecía por derecho, sino porque conservaba recuerdos demasiado valiosos para mí como para dejarla deteriorarse sin remedio. Lo que jamás imaginé fue que, al regresar, me encontraría con un escenario que parecía salido de una parodia grotesca, aunque en realidad no tenía nada de gracioso. El día que llegué, después de más de 3 horas de viaje por carretera, con el baúl del auto lleno de herramientas básicas, cajas con documentos y algo de ropa para quedarme unas semanas. Lo primero que noté fue que el portón oxidado de entrada estaba completamente abierto. Al principio pensé que alguien lo había forzado o que los años de abandono habían terminado por vencerse, pero al acercarme noté algo todavía más absurdo: el patio de la casa. Ese enorme terreno de tierra apisonada donde mi abuelo solía sembrar y donde de niño jugábamos a la pelota, estaba repleto de autos. No 2 ni 3, sino al menos 10 vehículos estacionados de forma ordenada, como si se tratara de un lote comercial. Me detuve unos minutos en la entrada, estupefacto, intentando procesar lo que veía. En una pared lateral, para colmo, había un cartel blanco escrito con marcador grueso que decía estacionamiento 200 pesos por hora, día completo 1000 pesos. Me quedé inmóvil, con una mezcla de indignación, incredulidad y esa sensación amarga que se forma cuando te das cuenta de que alguien se ha aprovechado de ti en tu ausencia. Mi primera reacción fue pensar que había algún tipo de error, que quizá un vecino necesitaba espacio por unos días o que se trataba de una situación temporal, aunque nada justificaba el cartel de tarifas. Crucé el portón y caminé hasta la puerta de la casa, que para mi sorpresa no mostraba señales de haber sido forzada. La cerradura seguía intacta y, al girar la llave, todo en el interior lucía tan polvoriento y olvidado como lo había dejado la última vez que estuve, hacía más de un año. Pero el exterior era otra historia. Las llantas de los autos habían dejado marcas bien definidas en el suelo, y en una de las esquinas del patio, debajo de lo que quedaba de la vieja parra, alguien había instalado una pequeña sombrilla plástica y una silla. Como si ese lugar fuese la caseta de un celador improvisado. Había incluso una libreta con nombres escritos a mano, matrículas y horarios. Fue en ese momento que comprendí que esto no era un caso aislado ni un malentendido. Alguien llevaba tiempo usando mi propiedad como un negocio propio, sin consultarme, sin avisarme y, por supuesto, sin mi consentimiento. No me tomó mucho tiempo descubrir a la responsable. Mientras caminaba alrededor del terreno buscando algún indicio de cómo o cuándo empezó todo esto, escuché una voz familiar que me dijo desde la reja trasera: «Ah, mira quién volvió al fin, ¿qué? ¿Te sorprendió ver el lugar por fin con vida?» Era mi prima, hija de una de las hermanas de mi madre, una mujer con la que jamás tuve una relación particularmente cercana, pero que siempre había sido una especie de sombra entrometida en todas las decisiones familiares. Yo le respondí, sin rodeos, que sí, que me sorprendía, y que quería saber desde cuándo estaba utilizando mi propiedad como si fuera suya. Ella se encogió de hombros, como si la cosa no tuviera importancia, y me dijo que llevaba ya varios meses administrando el terreno para que no se llenara de maleza y para colaborar con la comunidad, permitiendo que algunos vecinos estacionaran allí a cambio de una pequeña contribución. Dijo, con una desfachatez que todavía me cuesta procesar, que si no fuera por ella el terreno ya estaría lleno de basura o tomado por gente malintencionada. Que lo que ella hacía era una labor de cuidado, de orden, de servicio, y que además, gracias a eso, se había ganado unos pesos extra que le venían muy bien porque estaba pasando por un mal momento económico. Quise mantener la calma, aunque por dentro hervía de rabia.
Le pregunté si acaso no había pensado en consultarme, si no recordaba que esa propiedad estaba a mi nombre tras la sucesión. Ella me respondió que una cosa es el papel y otra la sangre y que la casa era de la familia, que yo podía quedarme a vivir allí si quería. Pero que el patio ya era parte del entorno barrial y que no pensaba deshacer el sistema que había organizado. Incluso insinuó que, si yo intentaba cerrarle el negocio de forma abrupta, estaría afectando a varias familias que dependían de ese espacio para dejar sus autos, y que eso podía traerme problemas innecesarios. Me dijo esas palabras con una sonrisa tan tranquila, tan segura de sí misma, que supe en ese instante que no se trataba de un simple abuso inocente, sino de una apropiación con premeditación y descaro. Una apropiación que, para colmo, intentaba justificar bajo el disfraz de apoyo comunitario. Esa noche no pude dormir bien. Me instalé en el cuarto de mis abuelos, rodeado de cajas, muebles cubiertos de sábanas viejas y el sonido de autos entrando y saliendo del patio como si yo no estuviera allí. No entendía cómo había llegado a ese punto ni qué clase de lógica torcida hacía que mi prima creyera que estaba en lo correcto. Lo único que tenía claro era que no iba a permitirlo. Esa casa es mía, legal y moralmente, y el hecho de que ella haya montado un negocio sin consultarme, lucrándose por meses, solo me dejó una opción, devolverle la jugada. No con gritos ni peleas, sino con algo mucho más efectivo. Porque si ella quería jugar sucio, yo podía ser mucho peor. A partir de ese momento supe que, más que arreglar la casa, había regresado para ajustar cuentas. Y esto recién comenzaba. Actualización 1. Habían pasado ya 7 días desde aquel primer encuentro con mi prima y desde que puse un pie en esa casa convertida en un improvisado estacionamiento. 7 días que se me hicieron interminables, no tanto por el esfuerzo físico de comenzar a limpiar el interior de la vivienda, sino por la tensión constante que implicaba convivir con la presencia diaria de extraños entrando y saliendo de mi propiedad, como si nada, como si no existiera un límite, una ley, un mínimo de respeto. La situación, lejos de apaciguarse, se fue tornando más grotesca con cada jornada. Lo que al principio había parecido una especie de solución vecinal se reveló como un sistema montado con una estructura casi empresarial, solo que completamente informal. Al margen de toda legalidad y por completo a espaldas mías. Me dediqué esos primeros días a observar con detenimiento el movimiento del terreno. Me levantaba temprano, mucho antes de que comenzaran a llegar los primeros autos, y me sentaba en una de las sillas rotas del porche a tomar café mientras registraba mentalmente cada entrada, cada conversación, cada maniobra. Descubrí que mi prima tenía horarios establecidos. Por las mañanas abría el portón lateral, colocaba un cono de tránsito naranja al lado derecho del portón principal y se instalaba con una sombrilla de playa, una carpeta de plástico y una pequeña caja de metal donde guardaba el dinero. Saludaba a los conductores por su nombre, les indicaba dónde aparcar. Les entregaba una especie de ficha escrita a mano en papel reciclado y luego se sentaba a mirar su celular mientras fumaba con la tranquilidad de quien siente que está completamente en control. Yo no podía creer lo que veía. A veces los conductores bajaban a preguntarme si era seguro dejar el auto por más de 3 horas, si había cámaras, si podían pagar por semana. Uno incluso me preguntó si el servicio incluía lavado, como si aquello fuera un autolavado clandestino. Me limité a responder que no, que todo eso era una equivocación, pero no quise generar conflictos con ellos directamente. Sabía que no eran culpables de fondo, solo estaban aprovechando un servicio que alguien les ofrecía con toda la cara del mundo. Aún así, algo dentro de mí hervía cada vez que veía cómo mi patio se convertía en una suerte de mercado rodante sin que yo pudiera ejercer ningún tipo de autoridad real. Una noche decidí confrontar a mi prima de nuevo. La esperé a que terminara su jornada, que generalmente cerraba después de las 7 de la noche, cuando el último vehículo se retiraba. Me acerqué sin rodeos, con los papeles de la propiedad en mano, y le dije que necesitaba hablar con ella en serio, sin evasivas ni discursos dulzones. Le mostré la escritura, el acta de adjudicación de la sucesión, la inscripción en el registro, y le expliqué que todo eso dejaba claro, de forma incuestionable, que la casa y el terreno eran míos. Esperaba que ante la evidencia retrocediera, que por lo menos reconociera el abuso, pero en lugar de eso, soltó una carcajada seca,
irónica. Y me dijo que una cosa es lo que diga el papel y otra lo que dicta la realidad del barrio. Afirmó, como si fuera la voz autorizada del pueblo, que la gente ya se había acostumbrado a usar ese lugar, que si lo cerraba iba a generar malestar general, y que si quería que lo dejara de usar, debía ofrecerle una indemnización por todos los meses de trabajo y organización que había invertido. Literalmente me dijo que el terreno, tal como estaba ahora, tenía valor de uso gracias a ella, y que no se iría sin que yo le reconociera económicamente su esfuerzo. No supe si reírme o insultarla. Me limité a decirle que eso era una locura, que no pensaba pagarle ni un centavo y que le daba 2 semanas para que desalojara por completo el terreno. Ella me miró con fingida pena y me respondió que el que amenaza, pierde y que si yo quería jugar fuerte, ella también sabía hacerlo. Esa frase me quedó retumbando en la cabeza por días. Al día siguiente fui directamente a ver a un abogado que me recomendaron en el pueblo, un hombre ya mayor, con más experiencia en litigios familiares que en cualquier otra rama del derecho, pero muy meticuloso y con fama de inquebrantable. Le expliqué todo, desde el uso indebido del terreno hasta la actitud desafiante de mi prima. Me pidió todos los documentos, los revisó con detenimiento y luego, con voz firme y sin titubear, me dijo que legalmente yo tenía todo a mi favor. Me recomendó comenzar con una notificación extrajudicial exigiendo el cese inmediato del uso comercial del terreno y, si no había respuesta, proceder con una demanda formal por enriquecimiento ilícito y uso indebido de propiedad privada. Me explicó también que si se podía demostrar que había obtenido lucro constante, podía pedir una compensación económica retroactiva. La idea me pareció no solo justa, sino profundamente reparadora. Ese mismo día firmamos los primeros documentos. Sentí una mezcla de alivio y ansiedad. No sabía cuánto tiempo tomaría todo el proceso ni si mi prima respondería con violencia o nuevas provocaciones, pero tenía claro que estaba decidido a llevar esto hasta las últimas consecuencias. Ya no se trataba solo de un terreno ni de una herencia. Se trataba de algo más profundo, de la dignidad de saber que uno no puede ser pisoteado, incluso por la propia sangre. Especialmente por la propia sangre. Durante los días siguientes, comencé también a hablar con los vecinos, con cautela, sin acusaciones directas, solo preguntando desde la curiosidad. Descubrí que muchos de ellos sabían que el lugar era mío, pero que mi prima había dicho que yo le había cedido el espacio por unos meses para que lo aprovechara mientras yo decidía qué hacer. Otros, más cínicos, decían que lo veían bien porque por lo menos alguien lo estaba utilizando y que eso ayudaba al tránsito del centro del pueblo. Fue entonces cuando entendí que el problema no era solo legal, era también simbólico. Ella había construido un relato, uno donde yo era el heredero ausente, el que no se preocupaba por sus raíces, y ella la cuidadora noble que había transformado un espacio olvidado en algo útil. Y muchos habían comprado ese relato. Pero ese relato estaba a punto de derrumbarse. Porque ya no era el heredero ausente. Estaba de vuelta. Y no pensaba irme. Actualización 2. Había transcurrido poco más de un mes desde aquella primera notificación enviada a mi prima exigiendo el cese inmediato de la actividad comercial dentro de mi propiedad. 36 días en los que, en lugar de encontrar una resolución pacífica o al menos una respuesta con un mínimo de madurez, lo que obtuve fue una intensificación de su descaro. No solo ignoró por completo la notificación redactada por el abogado, sino que comenzó a actuar como si la situación se tratara de un simple capricho de mi parte. Empezó a decir entre los vecinos que yo estaba obsesionado con el terreno y que mi regreso al pueblo no era más que una excusa para imponerme sobre todos, como si estuviera llegando con aires de superioridad citadina. Su narrativa se había vuelto más agresiva, más manipuladora, y para mi sorpresa, estaba teniendo eco en algunas personas que preferían aferrarse a una visión romántica del barrio como comunidad antes que aceptar que, en efecto, lo que mi prima hacía era completamente ilegal. Lo más frustrante de todo era que la actividad seguía funcionando con total normalidad. A diario, los autos seguían llegando. Incluso me di cuenta de que mi prima había hecho acuerdos con algunos comercios de la zona para ofrecer paquetes de estacionamiento a sus empleados, quienes dejaban los autos desde temprano y se iban al anochecer. Ya no era solo un favor a algunos vecinos, era un negocio consolidado,
con flujo constante de clientes y tarifas que iban desde el estacionamiento por horas hasta abonos mensuales con tarifa reducida. Lo supe porque uno de esos trabajadores, un joven que atendía en la panadería a la vuelta de la casa, me confesó que pagaba cada mes en efectivo para asegurarse un espacio fijo. Me mostró el recibo que le daban, escrito a mano, donde se especificaba estacionamiento, cuota mensual, firmado, NM, que son las iniciales de mi prima. Me lo entregó sin saber que me estaba ofreciendo una prueba valiosísima, una evidencia de que aquello no era una improvisación, sino una operación montada con la intención de quedarse. Intenté nuevamente hablar con ella, aunque esta vez no para negociar, sino para dejarle claro que su silencio sería entendido como un acto de rebeldía legal. Me acerqué un mediodía, justo cuando ella estaba sentada bajo su sombrilla plástica, con la carpeta de fichas sobre las piernas y la caja de dinero a un costado. Me mantuve sereno, aunque me costaba. Le dije que el documento había sido entregado, que los plazos estaban corriendo y que, si insistía en mantenerse en esa posición, asumiría todas las consecuencias legales y económicas. Ella, sin inmutarse, me miró y dijo que no reconocía ese documento porque no venía de ningún juzgado, que todo eso eran papeles de abogado para intimidar y que si quería hacer algo de verdad, debía iniciar una demanda formal, lo cual, según sus palabras, me costaría más dinero del que podría recuperar. En su boca, todo era un juego de desgaste, una estrategia para llevarme al límite de la frustración. Y con cada palabra que decía, me confirmaba que su apuesta era exactamente esa, hacerme sentir que luchar por lo que era mío era más agotador que simplemente dejarlo pasar. Pero lo que ella no comprendía era que yo no funcionaba así. Esa actitud de menosprecio, ese subestimar mi determinación, lo único que logró fue activar en mí una furia meticulosa, una de esas que no estallan de inmediato, pero que crecen, se organizan y se canalizan en planes muy precisos. Empecé entonces a documentar todo con más rigurosidad. Instalé discretamente una cámara de seguridad en el balcón superior de la casa, apuntando hacia el patio. No para intimidarla ni para advertirle, sino para registrar el número de autos, los horarios de entrada y salida, los movimientos que ella hacía, incluso las veces que contaba dinero o entregaba recibos. En paralelo, el abogado inició la recopilación de pruebas para presentar la demanda. Le entregué el recibo del joven de la panadería, algunos fragmentos de video, las fotografías de los carteles de tarifas y la copia de la notificación ignorada. Cada uno de esos elementos sumaba peso a nuestro caso. Además, iniciamos un trámite paralelo ante la Oficina de Urbanismo del municipio. Expusimos que en mi propiedad se estaba ejerciendo una actividad comercial no autorizada, sin registro, sin licencia y sin cumplir con ningún tipo de norma de seguridad. El funcionario que nos atendió, un hombre con rostro cansado y actitud cortante, revisó los documentos, observó las fotos que le mostramos y soltó una frase que todavía recuerdo con claridad. Esto es más común de lo que usted cree, pero no por eso menos grave. Si es su propiedad y ella está generando ingresos, tiene todo el derecho a exigir que pare y que le compense el daño. Nos prometió enviar una inspección sorpresa durante la semana siguiente, y aunque no confiaba del todo en la velocidad del sistema, su mirada me hizo pensar que, al menos en esa oficina, estaban dispuestos a colaborar. En cuanto al vecindario, la atmósfera se tornó más densa. Algunos vecinos, aquellos que conocían a fondo la historia familiar y sabían que la propiedad era mía por sucesión directa, se mantenían neutrales o incluso me ofrecían apoyo silencioso. Pero había un sector ruidoso, liderado por 2 o 3 personas afines a mi prima, que comenzaron a difundir comentarios maliciosos. Decían que yo venía a desplazar, a romper con lo que la comunidad ya había organizado, que solo me interesaba sacar provecho del terreno y que no me importaba el impacto que mi decisión tendría en los demás. Incluso escuché a una mujer decir que si cerraba el lugar, habría más robos en la zona porque los autos quedarían en la calle. Era como si de repente mi prima hubiera logrado disfrazar un atropello legal como un acto solidario y mi reclamo legítimo como una amenaza al orden establecido. Nada de eso me detuvo. Al contrario, fue combustible para una decisión que ya no tenía marcha atrás. Mi plan de venganza ya no era un impulso emocional, era una estrategia en plena ejecución. Mi prima pensaba que podía usar la narrativa del bien común para justificarse,
pero lo que no entendía era que esa misma narrativa la haría caer. Porque no había nada más hipócrita que lucrarse personalmente mientras uno se hace pasar por benefactor. Y yo tenía pruebas, tenía argumentos, y sobre todo, tenía la voluntad intacta. Así que seguí adelante, en silencio, paso a paso, sin dar avisos. Porque sabía que cuando el golpe llegara, sería devastador. Y no solo legal. También simbólico. El tipo de golpe que no se olvida. Actualización 3. 2 semanas después de haber presentado la denuncia formal ante la Oficina de Urbanismo y de haber entregado al abogado toda la documentación recopilada, comenzó a gestarse una serie de movimientos que, si bien al principio parecían lentos y burocráticos, poco a poco fueron desarrollando un peso ineludible. En el transcurso de esos días, la presencia de inspectores municipales, aunque discreta, se hizo notar, especialmente porque no llegaron con uniformes llamativos ni con el típico vehículo institucional. Vinieron como simples ciudadanos, observaron desde la acera, tomaron fotos con sus teléfonos, hablaron brevemente con algunos de los clientes del estacionamiento y, en una ocasión, incluso se hicieron pasar por usuarios para comprobar directamente la existencia de la actividad comercial. Esa fue, quizá, una de las decisiones más inteligentes que tomaron, porque de inmediato confirmaron lo que yo venía denunciando, que mi prima estaba operando un negocio dentro de una propiedad ajena, sin ningún tipo de habilitación ni autorización formal, con tarifas variables según el horario y el cliente, y con una rutina que claramente evidenciaba organización y lucro. La respuesta de mi prima, al enterarse por rumores de que la municipalidad la estaba observando, fue tan absurda como predecible. Comenzó a afirmar que todo se trataba de un intento mío de desacreditarla y de despojarla de algo que, según sus propias palabras, también le correspondía por derecho de familia. Incluso me enteré por terceros que había empezado a manipular la historia, diciendo que mi abuela, antes de morir, le había prometido de palabra que una parte del terreno sería para ella. Y que aunque eso no estuviera por escrito, la voluntad de los muertos debía respetarse. Era evidente que se aferraba a cualquier versión que la posicionara como víctima de una injusticia, sabiendo que legalmente estaba perdiendo terreno con rapidez. Pero ese relato improvisado, ese intento de apelar a una especie de herencia emocional, no solo era insostenible, sino que también era ridículamente fácil de desmontar. Con el impulso de esa excusa, y en un intento desesperado por ganar tiempo, mi prima decidió interponer una queja formal ante el juzgado local, alegando que yo la estaba desalojando de forma arbitraria y sin seguir los pasos correspondientes. En su escrito afirmaba que llevaba tiempo resguardando la propiedad, manteniéndola limpia y en uso, y que cualquier intento de desplazarla sin compensación constituía un acto de abuso de poder. Fue un movimiento arriesgado, sin fundamento legal, pero que complicó ligeramente el proceso, ya que nos obligó a responder judicialmente para que no se malinterpretara como abandono de parte de mi abogado. Sin embargo, el hecho de que su argumento se basara únicamente en testimonios orales, sin un solo papel que respaldara sus afirmaciones, jugó en nuestra favor. El juez que recibió la queja apenas le dio curso, solicitó que ambas partes presentaran documentación que acreditara el derecho de uso sobre el terreno. Y fue entonces cuando mi prima comprendió que su castillo de naipes estaba empezando a derrumbarse. A partir de ahí, su estrategia se tornó más agresiva. Comenzó a buscar respaldo en los mismos usuarios del estacionamiento, presionándolos para que declararan a su favor en caso de que el tema llegara a juicio. A algunos, como el joven de la panadería, les ofreció devolverles el dinero de los abonos si aceptaban firmar un documento donde aseguraban que ella les había dicho que el espacio era suyo. A otros, los más influenciables, les aseguraba que si yo ganaba el caso, no solo perderían ese estacionamiento económico, sino que probablemente el terreno sería vendido a alguna empresa o rentado a personas de afuera. Lo cual haría que todos perdieran. Era, una vez más, la manipulación disfrazada de advertencia. Pero no todos cayeron. Algunos comenzaron a dudar, a distanciarse de ella, y hasta me buscaron para contarme lo que estaba intentando hacer. La idea de que todo lo que ella había montado estaba basado en una gran mentira empezaba a filtrarse, lentamente pero con fuerza. Al mismo tiempo, el abogado y yo tomamos la decisión de iniciar un segundo frente de acción, una demanda civil por lucro indebido.
A través de los registros de los clientes, los recibos improvisados que habíamos recogido y los videos de la cámara que instalé, logramos estimar, con un margen razonable, las ganancias mensuales que mi prima había obtenido desde que comenzó con la actividad. A simple vista, no parecía una cifra descomunal, pero al sumar mes a mes, considerando los cobros diarios y los abonos fijos, se alcanzaba un monto suficientemente alto como para justificar un reclamo. Mi abogado lo explicó de forma clara, no se trataba solo de recuperar ese dinero, sino de establecer legalmente que mi prima había usufructuado un bien que no le pertenecía, y que debía responder por ello. Mientras todo eso se desarrollaba en los tribunales y oficinas municipales, yo seguía viviendo en la casa. Por decisión propia, decidí no irme, no dar ni un solo paso atrás. Dormía en una de las habitaciones del fondo, la menos afectada por el polvo acumulado, y durante el día me dedicaba a limpiar, a pintar poco a poco, a reparar lo que podía por mi cuenta. Era una forma de marcar presencia, de recordarle a todos que no había llegado de paso, que esa era mi casa y que no me moverían con gritos ni con mentiras. Durante ese tiempo, cada interacción con mi prima era más fría, más contenida, como si ambos supiéramos que la tensión estaba por llegar a su punto máximo y que no había forma de evitar el choque. Y sin embargo, aunque ella aún no lo sabía, yo ya estaba planeando el siguiente paso. Porque si bien las vías legales iban avanzando con paso firme, no quería limitarme a eso. Sentía que, más allá de las demandas y los documentos, debía haber una manera simbólicamente clara de cerrar este ciclo, de recuperar el terreno no solo en los papeles, sino en la práctica, de forma irrefutable. Así que comencé a hablar con un equipo de albañiles para levantar un muro perimetral. Un muro que sellara definitivamente el ingreso al patio y que eliminara cualquier posibilidad de que los autos volvieran a ocupar ese espacio. Era una decisión que debía tomar en el momento justo. Ni antes, para no parecer impulsivo, ni después, cuando ya no causara impacto. Solo debía esperar el momento preciso. Y cuando llegara, lo haría sin avisos ni advertencias. Porque así como ella me había ignorado, yo también estaba dispuesto a actuar. Sin palabras. Solo con hechos. Actualización 4. Había transcurrido poco más de un mes desde que iniciamos formalmente la demanda civil por lucro indebido, y en ese mismo lapso, el proceso abierto por la Oficina de Urbanismo finalmente emitió una resolución clara y contundente. La notificación oficial llegó a través de un documento firmado por la dirección jurídica del municipio, en el que se detallaba que, tras la inspección realizada y las pruebas recolectadas, se establecía que la actividad de estacionamiento llevada a cabo dentro de mi propiedad no contaba con ningún tipo de permiso o registro legal, y que, además, se estaba ejerciendo en un terreno privado sin la autorización expresa del propietario. El documento exigía, en consecuencia, el cese inmediato y definitivo de dicha actividad, imponía una multa económica por uso indebido del espacio y advertía que, en caso de incumplimiento, la municipalidad podría intervenir con fuerza pública. Aquel papel no solo era una confirmación legal de todo lo que venía denunciando desde el principio, sino también la herramienta que me permitiría ejecutar el siguiente paso de mi venganza sin que hubiera marcha atrás. Con ese respaldo en mano, no esperé más. Apenas recibí la resolución, contacté al equipo de albañiles con el que venía conversando desde hacía semanas y les pedí que comenzaran los trabajos cuanto antes. No quería avisar a nadie, no quería explicaciones, ni advertencias ni justificaciones. Esa era mi casa. Era mi patio. Y no pensaba seguir tolerando que mi prima lo tratara como si fuera un terreno comunal al servicio de su bolsillo. Organizar la logística fue más sencillo de lo que creí, compré bloques, cemento, varillas y pagué por adelantado el trabajo completo. Les pedí que iniciaran la obra a las 7 de la mañana en punto, sin demora, con el portón cerrado, y que levantaran el muro de una sola vez, sin interrupciones, sin pausas innecesarias. Quería que, para cuando mi prima apareciera, porque sabía que aparecería, ya estuviera todo en marcha y no pudiera detener nada. El día acordado, el ruido de las mezcladoras y los golpes de pala comenzó a llenar el aire antes incluso de que el sol terminara de asomarse. Los albañiles, eficientes y decididos, no tardaron en alinear los primeros bloques sobre la línea de acceso principal.
Yo me mantuve firme en el porche, supervisando todo con una taza de café en la mano, como si estuviera presenciando una ceremonia de restitución. Para cuando mi prima llegó, minutos después de las 8, ya había más de 1 metro de pared levantada en el portón, y los obreros avanzaban rápidamente sobre los laterales. La expresión en su rostro al ver lo que estaba ocurriendo fue una mezcla de incredulidad y rabia contenida. Se acercó sin siquiera saludarme y comenzó a gritar que aquello era ilegal, que estaba bloqueando un acceso comunitario y que no podía hacer ese tipo de construcciones sin una orden de permiso. Le respondí, con la misma serenidad con la que había sostenido todo este proceso, que tenía los papeles en orden, que la resolución municipal respaldaba mi decisión, y que si tenía alguna objeción, podía presentarla ante un juez. Ella insistió en que iba a llamar a la policía, a los medios, al alcalde si era necesario. Le dije que hiciera lo que considerara apropiado, pero que ese muro se iba a levantar con o sin su aprobación. Al poco tiempo, y como si necesitara cumplir su amenaza solo para no quedar en ridículo, efectivamente apareció una patrulla local. 2 oficiales descendieron del vehículo, claramente confundidos por el tipo de conflicto que les habían reportado. Yo les mostré los documentos, la resolución de urbanismo, el acta de propiedad, la demanda en curso. Ellos los leyeron con cuidado, me miraron, y luego se dirigieron a mi prima con una claridad que no admitía objeciones. Le dijeron que no tenía ninguna autoridad sobre el terreno, que el propietario estaba ejerciendo su derecho a delimitar su espacio, y que su presencia allí como supuesta administradora carecía de cualquier respaldo legal. Mi prima, visiblemente descompuesta, soltó entonces la frase que más me impresionó en todo el proceso, dijo, con voz trémula pero cargada de veneno, que yo estaba destruyendo lo único bueno que tenía y que si seguía así, un día me iba a arrepentir de todo esto. No respondí. No valía la pena. El muro ya había empezado a levantarse y, con cada bloque colocado, lo único que sentía era que, al fin, después de tanto abuso, estaba recuperando mi lugar. Para el final de la jornada, los obreros habían cubierto por completo la entrada principal y habían reforzado los laterales del terreno con una reja de acero soldado que compré para mayor seguridad. Ya no había acceso posible al patio, salvo por una puerta pequeña de mantenimiento que decidí instalar con llave. Esa noche, al caminar por el interior de la casa y mirar hacia afuera, experimenté una sensación de paz que no sentía desde que había llegado. Por primera vez en semanas, no escuché autos entrando ni saliendo. No vi personas merodeando ni luces de reversa ni conversaciones ajenas en mi terreno. Solo el silencio, ese silencio propio de un hogar que vuelve a ser hogar. Me senté en el porche con una manta, observando el muro bajo la luz de la luna, y supe, con una certeza que no necesitaba palabras, que esa estructura no era solo de cemento. Era un límite. Un símbolo. Una frontera entre la impunidad y la restitución. En los días siguientes, mi prima desapareció por completo del terreno. Ya no apareció con su sombrilla ni con su carpeta ni con su caja de metal. Supongo que entendió que, por más que gritara o amenazara, ya no tenía nada que hacer allí. La policía no le dio razón, el municipio tampoco, y los vecinos, aunque en su mayoría optaron por el silencio, comprendieron que aquello no era más que el final inevitable de un atropello disfrazado de necesidad. Además, el abogado me informó que, en paralelo, la municipalidad había decidido abrir un expediente contra ella por evasión de impuestos y por uso indebido del espacio público. Dado que en sus declaraciones fiscales no figuraba ningún tipo de ingreso por ese negocio. A partir de ese momento, más allá del muro, la verdadera venganza comenzaba a desplegarse en el plano económico y judicial, donde más le iba a doler. Mi casa, mi terreno, mi historia. Todo había vuelto a su sitio. Pero no pensaba detenerme allí. Porque si ella había ganado dinero durante meses con algo que no le pertenecía, entonces ahora debía pagar el precio. Literalmente. Y con intereses. Actualización final. 3 semanas después de la construcción del muro, cuando el polvo del escándalo empezaba apenas a asentarse y la rutina del vecindario volvía a su cauce habitual, mi prima reapareció en escena. No en el terreno ni frente a la casa, sino mediante una notificación judicial que me fue entregada directamente por un funcionario del juzgado civil.
La demanda que ella había presentado no era solo una maniobra desesperada, sino una auténtica puesta en escena legal. En el escrito afirmaba que la construcción del muro había afectado su reputación en la comunidad, que había sido víctima de un desalojo sin previo aviso, y que como consecuencia directa de mis actos había perdido su única fuente de ingresos. Para cerrar el documento, exigía una compensación económica por daños y perjuicios, así como por acoso moral, lo cual, según su abogado, equivalía a una suma desproporcionada teniendo en cuenta que nunca hubo un contrato, ni compromiso, ni vínculo legal alguno que la amparara en el uso del terreno. Recibí esa notificación con una mezcla de asombro y resignación. No porque temiera perder el caso, sino porque ya me resultaba evidente que mi prima no sabía rendirse. Era de esas personas que, incapaces de reconocer una derrota, preferían inventar nuevos frentes de conflicto solo para mantener viva la narrativa de que eran víctimas y no responsables. Mi abogado, tras leer el documento completo, me aseguró que aquello no tenía pies ni cabeza. Me explicó que, en un escenario optimista para ella, el juez podría aceptar revisar el caso, pero que en ningún caso la demanda prosperaría como ella lo imaginaba. La documentación que habíamos recolectado era sólida, las pruebas eran contundentes y la resolución municipal jugaba a nuestro favor. Aún así, eso no evitó que yo tuviera que presentarme a declarar, entregar copias adicionales de los videos, recibos y escritos que ya habíamos incorporado en el expediente principal. Y soportar una nueva tanda de rumores que mi prima hizo circular por el pueblo, en donde aseguraba que yo la había dejado en la calle y que ahora pretendía arruinarla por completo. En paralelo, las obras en la casa continuaban. Después de cerrar el terreno y recuperar por completo el patio, invertí buena parte de mis ahorros en reparar la fachada, cambiar el tejado, reforzar la instalación eléctrica y renovar el sistema de aguas negras que llevaba años en estado deplorable. Convertí una de las habitaciones del fondo en una pequeña oficina desde donde podía trabajar remotamente sin tener que regresar a la ciudad, y comencé a evaluar seriamente la posibilidad de vivir allí a largo plazo. Lo que inicialmente había sido un regreso forzado por una herencia, se estaba transformando en una decisión voluntaria de permanencia. Había algo liberador en reconstruir ese lugar con mis propias manos, en apropiarme de cada rincón con intención. Después de años en los que fue considerado una especie de espacio neutral que cualquiera podía invadir o utilizar a su antojo, yo estaba decidido a quedarme. No solo por justicia, sino por convicción. La demanda por lucro indebido avanzaba por su propio cauce. En ese tiempo, el juzgado solicitó a mi prima presentar un informe contable de los ingresos que había percibido durante el tiempo en que operó el estacionamiento, a lo cual ella respondió con evasivas y declaraciones vagas. Argumentó que no llevaba registros formales porque solo era un favor que ofrecía al barrio y que en todo caso, los pagos que recibió eran colaboraciones voluntarias. El problema era que las pruebas que yo entregué contradecían esa versión de manera irrefutable. Los videos, las fichas manuscritas, los recibos con montos y firmas, y los testimonios de varios usuarios desmontaban por completo el relato de la buena samaritana. Más aún, uno de los vecinos presentó por su cuenta un reclamo ante el mismo juzgado, denunciando que había pagado por adelantado 3 meses de estacionamiento y que, tras la instalación del muro, mi prima se negó a devolverle el dinero. Fue la puntada final. A partir de ese testimonio, el juez ordenó una auditoría de oficio y remitió el expediente a la administración tributaria del municipio. Ahí fue donde todo comenzó a desmoronarse. La oficina fiscal detectó que mi prima nunca había declarado un solo peso por concepto de actividad comercial. Ni un recibo, ni un formulario, ni una licencia. Nada. Durante más de un año había generado ingresos constantes sin declarar impuestos, sin registrar actividad económica y sin reportar movimientos bancarios coherentes con sus ingresos reales. La figura de evasión fiscal, que al principio era apenas una posibilidad remota, se volvió una acusación concreta. El municipio, por su parte, le impuso una multa inicial que ascendía a casi el total estimado de sus ingresos ilícitos y le dio un plazo para regularizar su situación ante la Dirección General de Impuestos. No solo perdió el negocio, sino que ahora debía responder ante Hacienda por lo que había ganado mientras se hacía pasar por cuidadora de un terreno ajeno.
Mi abogado me recomendó mantener la calma y no responder públicamente a las provocaciones. Pero los hechos hablaron por sí solos. La historia que ella había inventado, esa en la que yo era el heredero insensible y ella la víctima de una herencia injusta, comenzó a desmoronarse también entre los vecinos. Muchos se dieron cuenta de que habían sido utilizados para proteger un negocio clandestino, y algunos incluso vinieron a pedirme disculpas por haberme cuestionado al principio. Yo acepté esas disculpas sin rencor, porque para mí, la verdadera redención no venía del reconocimiento ajeno, sino del acto mismo de haber recuperado lo que era mío. Ya no había autos en el patio. Ya no había portones abiertos ni sombrillas plásticas. Solo quedaba la casa, el terreno, y la certeza profunda de que, después de tanta resistencia, había prevalecido la verdad. La última vez que vi a mi prima fue en una audiencia de conciliación, en la que su abogado intentó llegar a un acuerdo extrajudicial. Ella se mantuvo en silencio durante toda la sesión, cabizbaja, sin mirar al juez, ni a mí, ni a nadie. Aceptó firmar un acuerdo de pago por la deuda que mantenía conmigo, con cuotas mínimas mensuales durante 3 años, y una cláusula que le impedía acercarse nuevamente a la propiedad bajo amenaza de sanción. Cuando se levantó para irse, se detuvo por un instante en la puerta, me miró por primera vez en semanas y dijo que yo le había arruinado la vida. No le respondí. Porque sabía que, en realidad, no fui yo. Fue ella misma quien cavó su propia tumba con cada mentira, cada abuso y cada falsa acusación. Hoy, la casa está completamente restaurada. El patio, antes un campo abierto al saqueo, es ahora un jardín cuidado, con una pequeña pérgola al fondo y un sendero de piedra que cruza desde la entrada hasta el porche. El muro sigue ahí, imponente, no como una barrera hacia el mundo, sino como un recordatorio firme de lo que significa defender lo que nos corresponde. Mi venganza no fue un grito. Fue un acto paciente, meticuloso y definitivo. Y aunque hubo momentos en que pensé que sería más fácil rendirme, resistí. Porque a veces, la verdadera victoria no está en derrotar al otro, sino en recuperar lo que jamás debieron quitarnos. Y eso, en mi caso, lo logré todo. Con ladrillos, con leyes, y con una determinación que ya nadie podrá cuestionar.